Nuestro imaginario cinéfilo está hecho de encuadres, secuencias, gestos, espacios que asombran, frases poderosas. Pero al evocar escenas, la mente de inmediato reconoce el gabán desaliñado de Cantinflas, la buena percha de Mauricio Garcés, el vestido rojo de Roberto Cobos, vestidos en decadencia de Las Niñas Bien, sombreros y botas y camisas barrocas del Cochiloco y sus secuaces. Un imaginario de sombreros, calzados, jeans o uniformes viste nuestra sorpresa fílmica. Los personajes se manifiestan desde sus atuendos y esos atuendos potencian las historias del cine mexicano. No es casual que en la 66 entrega de los premios Ariel se haga un homenaje a las personas profesionales del diseño de vestuario del cine mexicano. Desde el lema "El cine se viste de México", nos proponen a ver con detenimiento esos detalles que siempre hemos mirado. En Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, participamos en el reconocimiento por el que se unen en colectiva y trabajan las vestuaristas, pero también los vestuaristas y que merecen. Profesionales que desde sus conocimientos en las modas actuales y del pasado, pero también de los climas, los temperamentos, los símbolos y los reveses de la trama, colaboran para contar historias de nuestras pantallas. Ajusten el sombrero, alisten la falda, compongan la corbata y no olviden los zapatos. Comenzamos. Laura García de la Mora ha vestido las 3 películas más recientes de Arturo Ripstein: Las razones del corazón, La calle de la amargura y El diablo entre las piernas. También ha colaborado en El cielo dividido y Rabioso sol, rabioso cielo de Julián Hernández. Sus últimos trabajos los ha realizado junto con Ernesto Contreras, Cosas imposibles y El último vagón. Esta última le ha merecido su nominación al Ariel de 2024. ¿Y le parece igual crear vestuario para cine que para el teatro o para una pasarela de moda? Laura contesta. El vestuario puede ocupar esas herramientas y puede ocupar de esas tendencias, pero en realidad el vestuario es la creación de personajes a partir de una historia que tú quieres contar. Llámese un corto, un largo, una serie, que al final del día es una ficción. Entonces, ocupamos, claro, obviamente, ¿no? Pues elementos de la moda, dependiendo de los personajes, pero sí es muy distante. O sea, mi objetivo final no es venderte la prenda como tal en sí, es crear un personaje. Y a veces los personajes que vestimos van a estar completamente fuera de moda. Entonces, así de verdad van a estar completamente a todo lo contrario de lo que se está utilizando en ese momento en la moda, pero eso es lo que el personaje requiere. Que al mismo tiempo, por otro lado, la moda, de alguna manera involucrada en un proyecto, te define, por ejemplo, el contexto de época, ¿no? Si estamos hablando de una película de los 70, de los 80, ¿no? Entonces, pues ahí influye para tener las características que había en esa época. María Estela Fernández ha creado escuela entre las y los profesionales del vestuario para el cine en el país durante más de 30 años de labor. Ha vestido películas emblemáticas como Solo con tu pareja de Alfonso Cuarón, La ley de Herodes, El infierno y la dictadura perfecta de Luis Estrada, o El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera. Su empresa, Baúl Cinematográfico, cuenta con la bodega de vestuario más grande del país. En alrededor de 800 metros cuadrados se encuentran vestidos, sombreros, chamarras, sacos y hasta carrilleras revolucionarias o máscaras de luchadores. La historia del vestuario en el cine mexicano podría contarse en su asombrosa colección. ¿Cómo es la labor de María Estela cuando se planta frente al set de rodaje donde se contarán las historias? Bueno, yo lo que creo es que antes del set y demás, yo creo que nunca despistarnos del hecho de que el quehacer cinematográfico es un ejercicio de colaboración. Es decir, todos tenemos, ¿no?, desde muchos lados, una participación muy importante en la creación y en la narración de esa historia. Pero concretamente de vestuario, pues primero es quien te regala ese momento maravilloso que es leer una historia, ¿no? Leer un guión, enfrentarte a él y decidir si puedes, ¿no?, acompañar la historia desde este lado, del lado de las formas, de los colores, de las texturas. Entonces yo creo que después de una plática exhaustiva con el director y escucharlo, y escuchar qué es lo que quiere, cuál es su sueño, cuál es su visión,
La siguiente, digamos, punto que hay que platicarlo es con la dirección de arte o diseño de producción. ¿Por qué? Porque es donde va a suceder nuestra historia y donde van a caminar nuestros personajes. Y después, definitivamente, con los actores, ¿no? Esa exploración de las tesituras actorales y de cómo ellos abordan un personaje y de qué manera nosotros como diseñadores podamos acompañarlos, desde el vestuario más complicado, que es el desnudo, hasta el más sofisticado. La labor de las y los vestuaristas inicia desde que reciben el guión. A la lectura activa y exhaustiva se une una conversación detallada con el director. Hablar de la ropa que usarán los personajes es hablar de los mismos personajes, un ejercicio de psicología, temperamentos y manías que deben traducirse en un vestuario cotidiano o de fantasía. Jimena Fernández, nominada al Ariel por su participación como vestuarista en la película Tótem de Lila Avilés, también ha sabido transitar por propuestas barrocas como la exhaustiva Dólar Mambo de Paul Leduc. ¿Cómo es la dinámica con directores tan opuestos? ¿Desde dónde se consolida la propuesta para vestir a los personajes? Pues bueno, mi primera experiencia fue con Paul Leduc, que bueno, es un grande, Paul es un apasionado, todo lo tenía pues en su cabeza, ¿no? Detallado. Muy exigente, ¿no? Sí era, o sea, porque él ya tenía al personaje como lo quería ver, entonces tenías que pues presentarle lo que él quería ver, ¿no? Pero sí fue una experiencia increíble, porque sí, amo a Paul Leduc. Pues sí, me enseñó muchísimo. Yo estaba muy chiquita, ¿no? Fue yo creo que de mis primeros proyectos sola. Entonces él me dio esa oportunidad, ¿no? Esa confianza de, a pesar de estar muy joven, ¿no? Pues eso fue en el 93, por ahí. Ripstein, yo la primera vez que trabajé con él fue en el 2010, cuando hicimos Las Razones del Corazón, y es una persona que impone, que tiene todo el oficio del mundo. Él llega a un set y es impresionante que toda la gente se calla. Hay un silencio, una disciplina, una estructura, pero Ripstein al mismo tiempo es muy fácil. O sea, él sabe lo que quiere, él tiene el oficio súper manejado y entonces él te entrega el guión, tiene una conversación contigo y es muy claro en lo que quiere. Entonces eso, al menos para mí como diseñadora de vestuario, es mucho más sencillo, porque él tal cual llega y te presenta y tú le presentas a él tu propuesta y tal cual es, sí, no, 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 ¿es en serio? ¿De verdad se le ocurrió esto? Pensé, pero sí es una persona que impone y que impone muchísimo. Yo la primera película que trabajé con él, me acuerdo que me dijo que me iba a correr. Pero no me corrió y ya llevamos 3. Entonces, en algún momento yo planteaba y le hacía carpetas y luego le planteaba diferentes cambios de vestuario y tal, y me decía, ay, Laura, me abruma su profesionalismo. ¿Para qué tanta ropa? No tienen tanta ropa, cámbialo. Y entonces él lo resumía. Pero pues yo de pronto venía de otros proyectos con directores que siempre quieren ver más opciones y más opciones y más opciones y que se protegen. Y para él era como, ¿para qué? Aide Noveb inició desde muy joven en producciones de gran exigencia. Fue asistente de producción de vestuario de la reconocida Mayes C. Rubio en películas como Apocalipto de Mel Gibson o Avatar de James Cameron. Ella ha traducido esta experiencia internacional en piezas mexicanas de carácter independiente, películas íntimas de bajo presupuesto que también piden una gran imaginación y disciplina. Entre sus proyectos mexicanos destacan Ayer Maravilla Fui, de Gabriel Mariño, Clases de Historia de Marcelino Islas Hernández y Día de Muertos, de José Medina. Para Aide, el ejercicio de vestuarista también implica un ejercicio psicológico, y desde ahí, desde decidir una playera o un vestido, desborda la imaginación. Es que estudias a cada persona. O sea, sí, por ejemplo, yo muchas veces a los directores sí les digo, dame la psicología del personaje. Hay muchos directores que sí lo tienen desarrollado por escrito y hay muchos directores que en ese momento ya como que dicen, claro, ¿no? O sea, porque ellos lo tienen claro, pero no hay un escrito. Entonces de pronto dicen, te empiezan a dar detalles, ¿no? O sea, de, pues su mamá fue, cosas que no están en el guión, ¿no? Entonces,
pues su mamá viene de no sé dónde, o él ha vivido un abuso, o él... Entonces tú empiezas a generarte como toda esta psicología del personaje, ¿no? O sea, yo sí he llegado como hasta investigar, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que está siendo amedrentado, ¿no? En mi primer película, que fue Todo en Juego. Era un niño que había, o sea, que jugaba béisbol, muy bien su inocencia, y de pronto, pues, es amedrentado porque vio un asesinato, ¿no? ¿Qué le genera? ¿No? ¿Qué le genera en la ropa? Entonces empieza a ser más descuidado, ¿no? Son de pequeños detalles que empiezas a ver que una persona común y corriente empezaría a hacer. Y eso tú lo tienes que transportar al vestuario. Tienes instantes, solo instantes, para ir narrando qué hay detrás de toda esta persona, qué está viviendo, qué está sufriendo, qué está disfrutando, ¿no? Gabriela Fernández estudió historia del arte, exploró la pintura, la cerámica y desde ese detalle y esa precisión en la mirada ha ejercido una labor sensible y acuiciosa como vestuarista. La elegancia prepotente de Javi Noble en Nosotros los Nobles, el desparpajo insolente de Carlos y Rita en Esto no es Berlín, la intimidad de Claudia y su familia adoptiva en Los insólitos peces gato son algunas de las hazañas que han pasado por su propuesta de vestuario. Ahora, Gabriela Fernández encaró el desafío de crear los uniformes y las insignias del Colegio Militar, donde ocurre la historia de Heroico, película de David Sonana. Este ejercicio la ha hecho merecedora a la nominación de los premios Ariel de 2024. ¿Cómo es la relación que crea con los actores para concebir desde el vestuario a sus personajes? A mí me gusta como tener pláticas previas con los actores porque para mí es importante no solo mi visión, sino también no es ay, agárrate te vas a poner esta falda porque es esta falda, ¿no? O sea, sí me gusta tener esa comunicación y contarles la historia de esa falda. En Nosotros los Nobles, pues, había dos facetas de Javi, ¿no? La faceta del pecero y la faceta del mi rey, ¿no? En Nosotros los Nobles, hablando de la investigación que se tiene que hacer en los proyectos, es tan importante la investigación de un proyecto de época o realista, o una historia real, que la actual. Yo hice una investigación exhaustiva para hacer Nosotros los Nobles, ¿no? Me fui a sentar a la Ibero, bueno, yo estudié en la Ibero, pero años atrás. Me fui a sentar a la Ibero a ver cómo era ahora la onda, ¿no? Me fui a bares, me fui a todos esos lugares donde iban a habitar los personajes, a tomar fotos, para entender a quién era Javi Noble, quién era esta Barbie, ¿no? Y se me olvidó el otro personaje, pero quiénes eran los hijos del noble, ¿no? Y Luis Gerardo, por su parte, también hizo su investigación, ¿no? Entonces, como que se fusionó nuestra investigación, nuestra visión. Pues es un proceso creativo, en donde no hay una imposición, hay descubrir juntos, hay un camino. Entonces, hay un personaje que está escrito, pero un guión no es una obra del todo literaria, y esto es muy debatible, pero sí es, digamos, tiene una historia, tiene un personaje. Luego uno lo va nutriendo desde distintos lados. Entonces siempre hay una propuesta en base a una investigación, pero hay que tomar en cuenta y considerar siempre quién es nuestro actor, cómo lo va a representar y de qué manera le ofrecemos un mundo de ayuda de este lado. Entonces no es tan caprichoso, nunca es me gusta, no me gusta, yo quiero, no quiero. No, obedece a estar una búsqueda del personaje, de una construcción del personaje. Para mí toda esta ropa que se ve preciosa está muerta. Yo necesito que tenga vida en un actor, que él le imprima lo que necesita, y para mí ese es el mejor vestuario, el que no se siente, el que nada más es una herramienta.
Aunque menos reconocidos que otros departamentos, como la fotografía o el diseño sonoro, el vestuario es un punto neural al interior del rodaje que acompaña e influye en el buen desempeño de las otras áreas del set. ¿Cómo dependen las decisiones del vestuarista en estos otros oficios? ¿Cuáles son los departamentos que colaboran codo a codo con el vestuarista? Hay diferentes departamentos. Es súper importante trabajar con todos. En el caso, por ejemplo, de la parte creativa, obviamente el director es el que lleva la cabeza y el que lleva la batuta y el que te dirige, ¿no? Tal cual, a partir de, no sé, de la idea, la concepción o lo que se quiera crear. Y obviamente está el diseñador de producción, el director de arte, el maquillista, estamos nosotros. Entonces, es el fotógrafo, ¿no? Todo esto en la parte creativa. Pero no es que se hable más con uno o con el otro. Creo que va dependiendo del proyecto. O sea, hay proyectos donde todo el tiempo está ligada muchas conversaciones con maquillaje, ¿no? De tú cómo lo vas a peinar, tú qué le vas a poner, y esto es una parte constante. Pero a veces estás más ligado, no sé, al fotógrafo, ¿no? Porque quiere poner una emulsión muy particular, o porque le quiere meter un filtro, o porque le quiere poner un mito. Entonces, no es que sea una regla como tal, o sea, más bien es una comunicación constante con todos, todo el tiempo. O sea, el cine es una de las formas más palpables de trabajar en equipo. Crear vestuario para el cine también es crear narrativas. Es dialogar con directores, actores, actrices, pero también llevar el diálogo hasta el público, proponerles desde las películas pliegues, atuendos, gestos, personalidades con las que se identifican o que amplía sus imaginarios hacia nuevas formas de apropiarse del mundo. En Totem, la propuesta era que fuera sumamente natural, ¿no? Casi como si estuvieras viendo en la mirilla a una familia real, ¿no? Alejarnos de clichés. A mí no me gustan los clichés. Mucha textura y, ¿sabes? Mucha intimidad con cada personaje. Porque en sí este proyecto es muy de emociones, ¿no? Por la trama. Es algo muy fuerte que está pasando en una familia, es un día, y es un día de muchos contrastes, ¿no? Es por un lado la celebración y por otro lado el duelo. Y cada personaje lo vive distinto. Entonces había que ser muy íntimo con cada personaje, ¿no? Estar realmente abrazándolos de cómo se vestirían si están sintiendo eso, ¿no? Y a la vez hacerlo real y hacerlo además bonito, ¿no? Porque sí pienso que aún en lo más trágico siempre hay luz. Entonces era un poco esa intención del vestuario, ¿no? De acompañar a los personajes en este día que sucede todo. Yo entré antes que muchas personas del equipo porque pues un personaje iba a ser el vestuario. O sea, sin uniformes no se contaba la historia, ¿no? Así a veces David decía, pero ¿y si solamente hacemos 100 uniformes así al 100 y los otros a medias? Entonces, yo le dije, no, David, tiene que ser al 100 el uniforme, desde el primer actor hasta el último de los asistentes, porque si no, no se va a ver esa veracidad, ese rigor de las escuelas militares, ¿no? Entonces, por secuencia, yo iba poniendo quiénes son los que habitaban en esa, ¿no? Y hacer mis manuales de cómo vestir a la gente, ¿no? Entonces tenía todos los del grado tal y este es el manual. Así tienen que estar vestidos todos. Y en las escuelas militares la pulcritud es algo característico. Aún con la importancia de su labor, con su posibilidad de crear representaciones e imaginarios en el público, la labor de las y los vestuaristas ha sido invisibilizada. Su trabajo y su empeño se reconoce poco al interior del gremio cinematográfico. Por eso, es tan importante la iniciativa que crean entre ellas y ellos para dar realce a su oficio y que se hará manifiesto en la entrega de los premios Ariel de 2024.
somos muy meticulosas. Estudiamos mucho, analizamos, vemos el porqué, le ponemos la manchita aquí y todo, pero el chiste es que en la pantalla parezca como un accidente, como, ¿sabes? Como es algo casual, así existió, así llegó, ¿no? Hemos platicado ahora que, o sea, yo tengo mucha cercanía con mis maestras, ¿no? Con quienes han sido mis guías. Tengo mucha cercanía con otras diseñadoras. Tengo esa fortuna de tener con la mayoría amistad o al menos diálogo. Y algo que hemos platicado que nos da mucha risa es que de pronto dicen, creen que los actores llegan con su ropa, ¿no? Y es como la broma que siempre hacemos. Y yo de pronto me pongo a pensar y digo, qué triste porque de pronto no hay un valor hacia nuestro trabajo, pero a la vez qué fortuna porque lo hice bastante bien, que creen que así llegaron. Pero lo que creo que es importantísimo y que lo señalas bien es la invisibilidad del oficio. En nuestro país, desde partiendo de que no hay dónde estudiarlo, es muy difícil asomarse a un mundo del que no se sabe nada. Entonces, vamos, la ignorancia llega a ser oye, y venía el actor vestido tal cual, ¿no? ¿De dónde sacan las cosas? ¿Tú las tienes en tu casa? No se entiende que todo está pensado, que el vestuario es en efecto lo que tienes enfrente a cámara y lo que te construye un personaje y te narra la historia. O sea, el poder narrativo de un vestuario es increíble. Y luego estás hablando de lo importante que llega a ser un vestuario icónico. Entonces de repente piensas Marilyn Monroe y se te esponja el vestido blanco, o sea, es que está pegado y ves una camiseta de rayas y dices Pepe el Toro, y ves una fedora y dices Indiana Jones. Ya cuando se alcanza ese mundo icónico, pues obviamente porque te quedas en el imaginario, no solamente a través de la prenda, sino de la historia maravillosa. Pero la prenda te ayudó a llegar ahí, es un enorme vehículo, es una poderosísima herramienta de construcción, de narración, ¿no? El diseñador no diseña pensando, yo voy a diseñar este vestuario pensando que se va a volver súper famoso y que va a ser emblemático. Más bien, tú diseñas, lo porta el actor y de pronto te das cuenta que eso es algo orgánico y que tiene propia vida. Y conforme vas filmando y conforme lo van interpretando y ya después cuando esto se presenta y cuando la gente lo va viendo, ahí se hace toda una conjugación y entonces es ahí donde los vestuarios se vuelven icónicos. Tú ves una película, tú ves una serie, tú ves un proyecto y se está contando una historia, pero esa historia no se puede contar en su totalidad si no es tan... O sea, el vestuario es una segunda piel que tienen los personajes. Del vestuario tú lo usas como una herramienta para poder transmitir pues, el mensaje que quieres. O sea, es más, algo que hacemos nosotros en la cotidianidad. O sea, nosotros nos vestimos para el personaje que queremos representar en ese momento. O sea, no es la misma forma en la que tú te vistes si vas a hacer deporte, si vas a ir a una fiesta incluso, ¿no? O si es fiesta de día, si es fiesta de tarde, si es fiesta de noche, incluso para el momento de los Arieles, ¿no? O sea, en la vida de rodaje uno tiene cierta vestimenta porque está todos los días en un rodaje sabiendo, ¿no? Que vas a estar filmando 12 horas y no es lo mismo la vida de rodaje en una ciudad que en un pueblo. Y ya cuando vas y te invitan a una ceremonia, entonces eso es lo mismo que ocurre pues, con los personajes que creamos. Entonces sí, completamente el vestuario te narra de una manera silenciosa, pero súper presente, el estrato social, económico, cultural, incluso emocional de un personaje. Los estudiantes del colegio militar aprenden disciplina y sacrificio desde sus severas resacas. Un grupo de niños estudian en un espacio y un tiempo atemporales, porque importa más el recuerdo que su sitio específico. Una familia celebra el cumpleaños de un padre enfermo. Una familia desayuna en su campiña que está a punto de ser vendida. Una mujer joven vive el luto de su pareja muerta. Su persona, su ropa, se va disolviendo entre muebles de madera. Las historias del cine mexicano se cuentan desde encuadres, diálogos, espacios, miradas, pero también desde las prendas que consolidan, evocan, contradicen diversas personalidades. Las diseñadoras de vestuario mexicanas aportan a las producciones sus conocimientos, pero también su emoción, para que estos personajes digan mejor quiénes son, y para que desde la butaca nuestra mirada se haga más amplia.
más llena de colores, de texturas, de pliegues y presencias inolvidables. Gobierno de México.